Buenos días. Hoy día vamos a seguir con los ejercicios o vamos a desarrollar ejercicios de operaciones con ángulos entre rectas paralelas. Ya habíamos visto las definiciones de ángulo correspondiente, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Lo que vamos a utilizar son esas propiedades para desarrollar los siguientes ejercicios. Bien, tenemos el primer ejercicio y nos dice hallar x en M y N cuando M y N son rectas paralelas. Sí, sí, esto significa que son rectas paralelas. Bien, y tiene otra recta que los divide. Entonces, ¿qué es lo que cómo nosotros podemos hallar x en estas dos rectas paralelas, entre estas dos rectas paralelas? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nos ponemos a analizar bien o nos ponemos a pensar bien, este ángulo de acá con este ángulo de acá, ¿qué son? Son ángulos correspondientes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este ángulo y este ángulo son dos ángulos correspondientes. Nos quiere decir de que este ángulo de acá es igual a este de acá. Pero ahora, ¿cómo hallamos estos dos ángulos? Bien, prestar atención. X, este ángulo de acá con este ángulo, ¿qué son? Son ángulos opuestos. ¿Qué quiere decir que son ángulos opuestos? De que si acá es X, acá también va a ser X. Bien, ya tenemos el primer ángulo. Ahora este de acá. Si nos damos cuenta, todo esto, ¿qué es? Un ángulo llano. ¿Qué significa un ángulo llano? Quiere decir que todo eso vale 180 grados. Bien, entonces, a 148, ¿cuánto le falta para que llegue a ser 180 grados? Le falta 32. ¿Ok? Le falta 32. Y si no sabemos cuánto le falta, simple, restamos 180 menos 148 y eso me va a dar 32. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos ángulos. Y como estos dos ángulos son correspondientes, entonces por regla x va a ser igual a 32. Y esa sería nuestra respuesta. Bien, lo único que nos tenemos que fijar es en las fórmulas o en las propiedades que ya hemos visto antes. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio. Bien, pasamos ahora al siguiente ejercicio. Igual, tenemos dos rectas paralelas, una recta que los divide, en este caso está en otra forma. Y tenemos que este ángulo vale 46 y este ángulo vale y. Entonces nos pide en este caso hallar y. ¿Ok? Bien, igual, acá tenemos que buscar algunas formas para poder hallar ciertas formas. Ok, mira, por ejemplo, para poderlo igualar a las propiedades que ya hemos visto. Este ángulo de acá con este ángulo de acá, ¿qué son? Ángulos alternos internos, ¿correcto? Son ángulos alternos internos. Si son ángulos alternos internos, entonces este ángulo de acá con este de acá son iguales. Miren, lo mismo que el otro. Este ángulo y este ángulo son opuestos. ¿Ok? Son opuestos. Cuando ustedes vean esta forma, significa que estos dos ángulos son opuestos. Y si son ángulos opuestos, son ángulos iguales. Opuestos por el vértice, se les llama. ¿Ok? Entonces, al saber eso, al entender eso, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, si esto vale y, esto también vale y, ¿ok? Y miren, otra vez acá. ¿A qué se parece eso? A un ángulo llano. Y el ángulo llano ya dijimos que mide 180 grados. Bien, entonces, si acá tenemos 46, ¿cuánto le falta para que llegue a ser 180? Si no lo sabemos, simple. Restamos 180 menos 46. Bien, y eso de ahí me va a dar 134. Entonces este ángulo vale 134. ¿Correcto? Bien, entonces como son ángulos alternos internos, entonces y, este de acá, va a ser igual a este ángulo que vale 134.
Y esa sería mi respuesta. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. Bien, el tercer ejemplo. Tenemos igual dos rectas paralelas, M y N, nos dice y nos pide hallar X. Entonces, identificamos las propiedades. Tenemos de que igual, ¿no? Aunque esté un poco doblado, se aplican las mismas propiedades. O sea, este ángulo de acá con este ángulo de acá son ángulos alternos internos. ¿Sí? Y es más fácil de poderlos hallar. ¿Por qué? Porque miren, este ángulo con este de acá que son opuestos por el vértice. O sea, ya hemos visto antes, ¿no? Si esto vale 2x, esto también va a valer 2x. Simplemente nos faltaría hallar este ángulo. Y lo ponemos o consideramos este ángulo, ¿por qué? Porque acá hay un ángulo llano. O sea, que todo esto de acá hasta acá vale 180. ¿Ok? Entonces, a 138, ¿cuánto le falta para que llegue a ser 180? Le faltan 42. Bien, y para eso hemos restado 180 menos 138 y eso me da 42. Y es lo que tenemos acá. Ahora, como son ángulos alternos internos, estos dos ángulos son iguales. Y como son iguales, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que 2x es igual a 42. Despejando x ya se vuelve una ecuación, ¿verdad? Una ecuación simple. Despejando x tendríamos que x es igual a 42 sobre 2. Este 2 que está multiplicando al x pasa a dividir. Y nos quedaría que x es igual a 21. Y esa es mi respuesta. Si se han dado cuenta, solamente hemos aplicado las propiedades de ángulos entre rectas paralelas. ¿Sí? Las propiedades que ya hemos visto antes. Los ejercicios que ustedes van a resolver son parecidos a los que hemos visto el día de hoy. Simplemente se aplican los mismos métodos, las mismas reglas. Bien, esto sería todo por el día de hoy.